Análisis morfosintáctico. Como su nombre lo indica, el análisis morfosintáctico de los poemas se relaciona con la morfología y la sintaxis de sus estructuras gramaticales, es decir, tanto con la forma y el tipo de cada una de las palabras que integran el poema, como la manera en que dichas palabras se organizan u ordenan para transmitir mensajes mediante frases y oraciones coordinadas entre sí y dispuestas a manera de versos y estrofas. El verso le da forma a las palabras que forman una sola línea o renglón y cuya extensión es delimitada por una pausa y obedecen a las reglas que en cada poema imponen el ritmo, la métrica o el uso de la rima. La mayoría de los versos están compuestos por una construcción gramatical completa, pero en ocasiones la construcción gramatical que empieza en un verso no termina sino hasta el verso que sigue. Cuando eso ocurre, se dice que hay un encabalgamiento. En este caso se utiliza una parte del siguiente verso para completar la sintaxis del primero. Esto produce una sensación de celebramiento en la lectura que puede usarse para reforzar la impetuosidad o elocuencia de un poema. Estrofa. Las estrofas se clasifican según el número de versos que las forman y cada una de ellas funciona como unidad de sentido, tal como ocurre en el párrafo en la prosa. Pero además, toda estrofa obedece a los requerimientos de la forma poética a la que pertenece. Categorías gramaticales y estructuras sintácticas. Para hacer la clasificación morfológica de los versos de un poema, se toman en cuenta las categorías gramaticales, que son el sustantivo y los pronombres que sustituyen al nombre, los artículos que lo determinan, los adjetivos que lo califican, los verbos que lo expresan la acción del sujeto, los adverbios que terminan como, dónde, cuándo, etc. Se lleva a cabo la acción del verbo. Los nexos, que enlazan las palabras dando mayor orden y sentido al mensaje. Análisis fonofonológico. La poesía tiene características que conviene conocer para poder decirla y escucharla adecuadamente. Solo así obtenemos su mayor disfrute y comprensión. Realizar el análisis fonofonológico de un poema requiere que nos adentremos en sus aspectos estructurales. Dichos a grandes rasgos, será un análisis en el que estudies los aspectos rítmicos y sonoros de los poemas. Para ello será necesario entender cómo interactúan tres elementos básicos del poema: la métrica, la rima y el ritmo. Métrica. El término métrica hace referencia a la medida del verso, es decir, el número de sílabas que lo componen. Hay versos de arte menor, que son 8 sílabas o menos, y versos de arte mayor, que son 9 sílabas o más. Como recordarás, este fenómeno fónico se llama sinalefa y consiste en pronunciar en una sola sílaba la vocal final de una palabra y la vocal inicial de la palabra que sigue. Es importante observar el tipo de conteo silábico usado al analizar la métrica de la poesía. Es diferente del que haces cuando cuentas el número de sílabas de cada palabra de una oración que tiene por separado. Para indicar que se debe pronunciar por separado, determinas vocales que normalmente se pronuncian en una misma sílaba, si son de la misma palabra, o a causa de la sinalefa, si son de palabras. Los poetas usan diéresis, con lo que indican que dichas vocales se dirán en sílabas diferentes. A este uso de la diéresis se le llama hiato. Las reglas del cómputo silábico de un verso indica que cuando los versos terminan en una palabra esdrújula, al total de sílabas se le resta una sílaba. Cuando termina una palabra grave, el conteo permanece sin cambios. Cuando termina en una palabra aguda, se le suma una sílaba. Ritmo. El ritmo se trata de un elemento fundamental en la poesía, que es el resultado de la repetición de los dos mismos fenómenos dentro del verso o la estrofa, como de la alternancia de sílabas acentuadas y no acentuadas en cada uno de los versos. Precisamente eso es el ritmo, la manera de ordenar el material fónico de los poemas con el fin de establecer una regularidad entre fonemas, acentos y pausas. La rima. La rima es la repetición a partir de la última vocal acentuada de los fonemas que están al final del verso. La rima consonante en la que los vocales y consonantes son idénticas. Por ejemplo, como en Caballeros y Hogueras. Y hay la rima sonante, que terminan con vocales iguales pero consonantes diferentes. Mano volando. Es muy sencillo entender el esquema. Solo compara la terminación de verso con de las letras y te das cuenta que, por ejemplo, A mayúscula, B mayúscula, B mayúscula, A mayúscula, significa que el primer verso rima con el cuarto y el segundo con el tercero. Como el poema tiene versos de más de 8 sílabas, se considera de arte mayor, y por ello el esquema de las rimas se deben escribir con mayúsculas. Si fuera de 8 sílabas o menos, no sería de arte menor.
Lenguaje denotativo y lenguaje connotativo. Empecemos por aclarar que el léxico es el conjunto de palabras de un idioma y la semántica es la rama de la lingüística que estudia el significado de las palabras. En el caso de la poesía, estas nociones se usan sobre todo para analizar y clasificar los tropos o figuras de significado. Cuando hablamos de la denotación que tiene una palabra, nos referimos al significado único de ese vocablo. La palabra bisturí, por ejemplo, denota un objeto metálico y muy filoso que usan los cirujanos durante las operaciones. Como te habrás dado cuenta, la denotación es característica del lenguaje literal. El lenguaje figurado, en cambio, se distingue del lenguaje literal porque en las palabras se puede encerrar múltiples significados según el contexto en el que se enuncian. Y esto se debe a las propiedades connotativas de las palabras. Figuras retóricas. La literatura utiliza el lenguaje de una manera muy diferente a como se usa en los textos científicos o el lenguaje coloquial. Y en particular, hay que repetir que la poesía no solo comprende compartir sentimientos, expresándolos con palabras. También busca que esas palabras se oigan bien, que produzcan una sensación agradable. Las figuras retóricas justamente son los recursos que utilizan para dar un efecto particular a las palabras del poema, resaltando o alterando sus particularidades fónicas, gramaticales o semánticas. Una figura que resalta las particularidades fónicas es la aliteración, la cual consiste en repetir los mismos sonidos en palabras contiguas. Por ejemplo, en el silencio solo se escuchaba un susurro de abejas que sonaba. Otro tipo de figuras retóricas sirven para modificar el orden gramatical de las oraciones con la intención de realzar su sonoridad o su expresividad. Una de ellas es la anástrofe, que a pesar de su extraño nombre, es una de las figuras más comúnmente utilizadas en la literatura y consiste simplemente en alterar el orden gramatical tradicional de dos o más palabras sucesivas, de manera que la que iba antes ahora vaya después. Gracias a ella, una frase como la manzana roja gana, en originalidad sí se convierte en la roja manzana. A los adjetivos que se le emplean en este tipo de figuras se les llama epítetos. Algunos de los tropos que se usan con mayor frecuencia en la poesía son la comparación o símil, la metáfora, la hipérbole y varias más. El símil sirve para exaltar las cualidades de un objeto o fenómeno al manifestar la relación de semejanza o contraste que guarda en relación con otro. Ambos términos se enlazan mediante las expresiones comparativas como, tal cual, igual que, semejante a y otros por el estilo. Es importante señalar que el símil solo funciona como tropo cuando al menos uno de los términos comparados está connotado y a primera vista no hay una relación lógica entre ellos. Juan es alto como su papá no es un tropo, sino una simple comparación, mientras que voy por tu cuerpo como por el mundo, Octavio Paz, sí lo es. La metáfora es probablemente el tropo más utilizado por la poesía. Se trata de una figura retórica similar a la comparación, mediante la que se describe un objeto o fenómeno relacionándolo con otro objeto o fenómeno que aparentemente no es muy similar. Tu cabello es dorado como el oro. Es un ejemplo de una metáfora. Por el otro lado, la hipérbole se exagera lo que dice hasta rebasar las fronteras de lo verosímil. En los versos de Garcilaso de la Vega, con mi llorar, las piedras entrenecen, su naturaleza dureza y la quebrantan, los árboles parece que se inclinan. La hipérbole se encuentra en el uso de afirmaciones desproporcionadas que le dan a entender lo intenso de la pena amorosa. La sinéstoque, en ella se designa un objeto mediante el nombre de otro objeto que forma parte de él o la cual pertenece. Metonimia consiste en designar un término con el nombre de otro. La relación entre ambos términos establece la razón de que uno de ellos es causa o consecuencia del otro. Se ubica especialmente dentro del otro o tiene al otro ubicado dentro de él, entre otros casos. El oxímoron es un tropo formado por dos conceptos opuestos entre sí, que se unen para describir un tercer concepto. El carácter contradictorio de los conceptos obliga al lector a deducir qué se está queriendo decir al relacionarlos, pues el sentido literal del oxímoron es frecuentemente absurdo o ilógico.